A grabar. Hola. Hola niños, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y ¿Cómo les usted? va? Bien, aquí, Hola, profe, ¿cómo está? bien, bien. En tu vida, en tu vida. Y llevo tanto rato sentada que ya estoy tullida ya. Bueno, comienzo con los avisos comerciales. Ya, hoy día tengo que abrir la prueba, recuerden, la prueba de biología para los que lo deben, que son solo como 10 u 11, más o menos. No son pocos. Olga, que no se te olvide, por favor, dar las pruebas. ¿Qué más? A ver, el Ignacio parece que también debe la de biología. Profe, pero mándeme un WhatsApp porque si no se me va a olvidar igual. Olga, no soy tu secretaria, no tengo espíritu de secretaria, ¿cachai? Me da la lipiria así, cuando empiezo a ver que no han dado la prueba, y se les olvida qué onda. Espero que todavía no tenga hijos, si no van a morir de hambre. Se me olvidó darle comida. Por Dios. Ya, bueno, hoy día es la prueba de trazado y la próxima semana tenemos la última prueba de diferenciado y de biología. ¿Ya? Miércoles diferenciado, jueves biología. Y entran las 3 últimas clases. No, en diferenciado es distinto. En diferenciado vamos a considerar todo organelo, todo. Así que para que anoten, por favor, todo organelo. Después era el núcleo y después pared celular. Hasta ahí entraría. ¿Ya? ¿Está bien? Organelos, que son 2 clases de organelos. Después venía el núcleo y pared celular, o sea, células vegetales. ¿Ya? La clase de hoy, vamos a hablar de las células del hongo, no se va a considerar, y también, en el fondo, nos queda hablar de células de hongo hoy día, células de los protozoos, células de protozoarios o de protistas, que eso lo vamos a dejar ya para vuelta de vacaciones. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso en diferenciado. En biología, las 3 últimas clases. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Para cuándo era la prueba? La prueba de diferenciado es el miércoles y la de biología es el jueves. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo, listo, listo? Ya. Voy a compartir el Power. Antes que se me olvide, ¿ven? Si me estoy acordando de a poco las cosas. Subí la nota diferenciado y no le he puesto las décimas. Yo pensé que se la había puesto porque el otro día, el domingo, estuve poniendo notas y décimas a otros cursos y pensé que ustedes la había puesto y no lo puse. Así que le tengo que poner las décimas, por si acaso. Sorry, pero lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Eso era lo otro que tenía que decir. Y nada más, espero que no. Si me acuerdo ahí les diré. Ya. Corre video entonces. Ay, que me sale corriendo esta cosa. Profe, Dígame. que yo en la prueba me saqué un 6,7 en esa prueba, entonces como yo me gané las 5 décimas, me van a sobrar décimas. ¿Esas décimas las puedo ocupar para las pruebas que vengan o las puedo poner en una nota que tenga más baja? Me vencen como los puntos del supermercado. Chuta. Ya, Carla, déjame ver si hay otras pruebas, a la otra prueba, la otra que tengas dentro del semestre, ahí se la agrego y te cuento a cuál se la coloqué. ¿Listo? Ya, gracias, profe. Nos falta todavía la prueba de la otra semana y todavía no decido, es que es todo tiempo. Si es que alcanzo a hacer una guía para sumar algunas décimas, porque igual es harta la pega que tengo, porque lo hago con otros cursos también, no con todos, pero lo hago con otros niveles también. Entonces me significa hacer pruebas, pasar pruebas, hacer guías, mandar guías, corregir. Entonces es como el cuento de nunca acabar. ¿Ya? Entonces todavía no sé si alcance a hacer una guía para sumar algunas décimas. Ahí algo, voy a ver si alcanzo. ¿Ya? Pero en el caso de aquellos que les sobran décimas, yo se las coloco a las notas, a las otras notas, si es que no les da el 7, ¿no es cierto? O sea, si les da el 7, se las coloco a otras notas que no tengan un 7. Ahí se las agrego. Pero no vence, por lo menos en el semestre no. ¿Ya?
Listo, ahí estamos. Bueno, les recuerdo que nosotros estábamos estudiando acerca de la diversidad celular. Ya. Por lo tanto, ¿no es cierto? Estudiamos, ¿no es cierto?, que existían distintas células, ¿no es cierto?, que se diferenciaban, por ejemplo, en la forma, en el tamaño, en las funciones que ellas cumplen, ¿ya? Y así es como estudiamos la célula eucariota animal, luego hablamos de la célula eucariota vegetal, y ahora vamos a hablar acerca de las células de hongos y protozoos. Pero en esta clase en realidad vamos a hablar de los puros hongos, prácticamente. De los protozoos vamos a decir un par de cosillas solamente. Y a vuelta de vacaciones ya, ahí vamos a hablar, ¿no es cierto?, acerca de estas células y vamos a conocer algunas cositas más, ¿ya? Así que en el fondo hoy día hablamos más específicamente acerca de los hongos, ¿ya? Bueno, el objetivo, describir células de hongo y protista distinguiendo aspectos en que se diferencian con otras células eucariotas, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, hemos estudiado a las células eucariotas y hemos visto, ¿no es cierto?, que hay, bueno, la mayoría de los seres vivos se componen de células eucariotas. Y los principales representantes de las células eucariotas son, ¿no es cierto?, como habíamos visto, las células animales y las células de los vegetales. ¿Ya? Pero también nos quedan las células de hongos, que constituyen un reino, estos hongos, y el otro reino, las células de protistas. ¿Ya? Si bien son células eucariotas, eso significa que tienen aspectos comunes, ¿no es cierto?, o que las distinguen como células eucariotas, pero también tienen algunas diferencias, también tienen, ¿no es cierto?, características propias, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, como dice ahí, cómo son estas células, qué estructuras diferentes tienen, y o qué estructura no tienen que sí tienen las otras, ¿ya? Así que partimos con esto. Ya, hablemos en general primero de los hongos. A ver, ¿qué me pueden decir acerca de los hongos? ¿Qué me pueden decir de los hongos? Sí, Sofía. Ya, ¿qué me pueden decir de los hongos? Cualquiera, no se peleen, por favor, no se interrumpan. Ya, por democracia. Ángelo, ¿alguna idea acerca de los hongos? Cualquiera, la que usted quiera. Que pertenecen al reino fungi. Y aparte de eso, porque hablar de hongos, un reino hongo o un reino fungi, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosilla? ¿Qué más, don Ángelo? Ya, la Carla entonces. ¿Qué puede decir de los hongos, Carlita? ¿Saben cosas de los hongos? Díganme lo que saben de los hongos. Una idea, no pido más, no le estoy pidiendo, hágame un tratado, escríbame 2 páginas sobre los hongos. No, una idea sobre los hongos. Profe, no sé si esto será, pero por ejemplo, los hongos que a veces aparecen son siempre como verdes, entonces no tendrán, no, cloroplasto, eso. Quiere decir clorofila, pero era cloroplasto. Sí, poseen cloroplasto. Los hongos son verdes. Yo en mi vida he visto hongos verdes, ¿ah? Profe, No, yo le iba a decir clorofila, pero era cloroplasto. Ya, díganme, a ver. profe, igual que crecen cuando algo está como en descomposición. Ya, sí, algunos, no todos. Está bien, correcto. ¿Qué más? ¿Hay hongos que se pueden comer o no? Se supone que hay algunos que son Exacto. venenosos. Sí, hay algunos que se pueden comer, ya hay otros que son venenosos, tienen sustancias tóxicas y, por ejemplo, esos que son venenosos afectan, matan las células del hígado, pero así fulminante, para que sepan, así que para que no anden recogiendo hongos por si acaso. Ya, espero que ninguno me diga,
Se puede fumar algunos, no me lo digan, ¿ya? Listo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa de los hongos? ¿Qué más? ¿Dónde los encontramos? ¿Alguna característica sobre su nutrición, sobre su reproducción, alguna cosita? Yo insisto que saben. A ver. Don Juan Berríos, ¿algo de los hongos? Ya pues, chiquillos de cuarto, fueron de cuarto básico tal vez. Bueno, ¿qué cosa podemos decir de los hongos? Crecen en distintos ambientes, específicamente en ambientes donde hay humedad, ya, en lugares más bien sombríos, porque ¿no es cierto? Su estructura es como sensible a los rayos UV, ¿ya? Se pueden reproducir a través de reproducción sexuada y asexuada, ¿ya? Y fíjense ustedes que si bien, bueno, hay hongos unicelulares y pluricelulares, ¿ya? Pero estos que son pluricelulares no forman tejidos. Por lo tanto, eso implica que sus células no están especializadas ni se diferencian como para llegar a formar tejidos, ¿ya? Eso es importante recordar en términos generales, muy generales, que dentro de los organismos pluricelulares hay organismos más simples y otros más complejos, ¿ya? Y los hongos son organismos, ¿no es cierto? Los pluricelulares son organismos más bien simples, ¿ya? Bueno, veamos aquí algunas cositas que yo coloqué. ¿Qué sabemos de ello? Bueno, la estructura del hongo es variada desde formas unicelulares hasta estas setas, que son las comestibles, ¿no es cierto?, de estructura más bien compleja, estos que tienen una especie como de pie y una especie como de sombrerito. Y también están, que yo aquí no los mencioné, los coloqué, los mohos, que son pluricelulares, ¿ya? Son bastante pequeños, sí, ¿ya? Pero también son hongos. Y están estas, pues, las levaduras. Son hongos, para que ustedes sepan. Son organismos unicelulares estos. Miren, y ahí están estas levaduras. Y estos, bueno, estos se reproducen asexuadamente. Ahí se está reproduciendo, miren. Y esto en el microscopio óptico lo puede ver. Es súper bien entretenido. Uno puede lograr, ¿no es cierto?, en un lapso de 1 hora perfectamente que empiece a yemar. Así se llama este proceso de reproducción asexual de estos hongos. Yemación, ¿ya? Bueno, son bien diversos, en realidad, ¿ya? Por lo tanto, bueno, sus células también presentan diferencias, ¿ya? Bueno, una característica de ellos, no pueden moverse. Ellos no se mueven, ¿no es cierto? Y lo otro en relación a la alimentación que tienen, más bien la nutrición, ellos son heterótrofos. Por lo tanto, si alguno llegara a ser verde, es porque tiene otro pigmento, pero no tiene clorofila, ¿ya? Y de repente crecen, ¿no es cierto?, en el patio de la casa, en el antejardín, etc. Y yo jamás he visto por lo menos uno verde, medios cafezosos podrán ser, pero verdes, jamás. Y si llegara a ver alguno verde es porque tiene otro pigmento, pero no clorofila. Los hongos alguna vez los ubicaron en el grupo de las plantas, y es un tremendo error, porque pertenecen a otro reino completamente distinto. No tienen clorofila, no hacen fotosíntesis, no son autótrofos, por el contrario son heterótrofos. Como decía la compañera delante, uno los puede ver en lugares donde se está descomponiendo. De hecho, miren ahí. Ahí hay un tipo de hongo que son los mohos, ¿ya? Ese es otro, ¿no es cierto? Ese otro tipo, ese moho como pelillo, también ahí está. La levadura y las setas estas que tienen como un sombrerito, ¿ya? Bueno, y como decíamos, ¿no es cierto?, pueden reproducirse sexuada o asexuadamente, ¿ya? Bueno, hablemos de las células de estos hongos, ¿ya?
Bueno, las características que ellos tienen, ¿no es cierto?, no permiten que los podamos agrupar con otros seres vivos. O sea, tienen características como exclusivas, ¿ya? Bueno, ahora, la verdad es que ellos también, en general, aunque más adelante también lo vamos a mencionar y está escrito, bueno, tienen una membrana, ¿no es cierto?, una membrana celular, ¿ya? Tienen citoplasma, también tienen organelos, obviamente, y también aquí encontramos un núcleo. Pero, ¿qué los distingue? Por ejemplo, aquí aparecen una especie como de organelos, los cuerpos de Woronin, ¿ya? ¿Ya? Y por otro lado, algo que también es como curioso de ellos, es que pueden ser multinucleados. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando se divide el material genético, cuando se produce, entre comillas, esta mitosis, se produce mitosis, pero no se divide el citoplasma. Entonces, al no dividirse el citoplasma, queda un núcleo con quedan varios núcleos encerrados. Entonces queda un citoplasma con varios núcleos, ¿ya? Entonces, estas células pueden ser, como dice ahí, multinucleadas, tener varios núcleos, pueden tener 2 núcleos, e incluso algunos pueden no tener núcleos, ¿ya? Pero nosotros vamos a considerar, ¿no es cierto?, a las que tienen núcleo, ¿ya? Y lo otro que también es destacado en ellos, porque solo algunas células la tienen, que es la pared celular. En los hongos, ¿no es cierto?, existe la pared celular. En este caso, aquí nosotros estamos observando una célula de levadura, ya, porque nosotros después vamos a ver otras células, pero de otro tipo de hongo, y que son bien distintas, ¿ya? Bueno, vamos, distintas por la forma que tiene, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y aquí encontramos, ¿no es cierto?, ribosomas también, estas vesículas, peroxisoma, aparato de Golgi, ¿ya? Vacuolas, mitocondrias, ¿ya? Y este núcleo. Pero tenemos esta pared. Es una pared, ¿no es cierto?, si bien es rígida también, ¿ya? Pero se compone de sustancias completamente diferentes a las de las células. ¿Qué otras células tienen pared? A ver. ¿Qué otras células tienen pared celular? Ya. Esperanza. ¿Qué otras células que hemos estudiado tienen pared? Las vegetales. Es que no Exactamente. sé. Las Ah, vegetales tienen pared. ¿Cuál otra? Aparte de las vegetales. ¿Cuál, perdón? La procariota. Las procariotas. Pero, a ver, no me hagan la pregunta. Hagan una afirmación. Las procariotas, las vegetales y las células de los hongos son las células que tienen pared celular. Pero estas paredes son de composición completamente diferente, ¿ya? Uno de los componentes que es bastante mencionado en las distintas fuentes de información, uno de los componentes de la pared de la célula de los hongos es una sustancia que se llama quitina. Ahora, esta quitina, la verdad es que la podemos encontrar, por ejemplo, en el exoesqueleto de los insectos, ¿ya? Porque nosotros sabemos que los insectos no tienen huesitos, sino que tienen esta como, ¿cómo decirlo?, esta como armadura que ellos tienen. Ese es el exoesqueleto, y eso está hecho de quitina, ¿ya? Y vamos a ver un poquito más adelante, vamos a dar un par de detallitos acerca de la pared celular. Bueno, en color celestito está la membrana de esta célula, y en color como medio amarillo está la pared celular, ¿no es cierto?, de estas levaduras, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Díganme sí, díganme no, más o menos, pero díganme alguna cosa, pues chiquillos. Ya, sigamos entonces. Bueno,
Y aquí nosotros vamos a hablar de aquellas células, ojo, no lo coloqué, ya, no lo coloqué, pero está implícito acá. Pero aquí vamos a hablar de las células que constituyen a hongos pluricelulares. Ya, como las setas, por ejemplo. Estos hongos que tienen esa especie como de sombrerito. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo una célula, bueno, tienen las células en estos hongos, porque la anterior es como redondeada, las levaduras son como, las vimos acá, ahí, medias redondeadas, ovaladas, ahí están, ¿ya? Y ahí está la célula de esta levadura. Las levaduras son hongos unicelulares. En cambio, las setas son pluricelulares, ¿ya? Y ahí está mostrando cómo se reproducen a través de esta forma que se llama esporulación, que la mencionaba delante una compañera en el chat, ¿ya? Bueno, pero nosotros vamos a hablar ahora de las células que constituyen a estos hongos que son pluricelulares, ¿ya? Y sus células son más bien alargadas y cilíndricas, y terminan, tienen como los extremos como redondeados, ¿ya? Como lo muestra aquí la imagen, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿no es cierto? Quiero que observen, ahí está mencionado todos los organelos, las estructuras que puede tener, ¿no es cierto?, que puede tener esta célula. Ahora, fijémonos sí que aquí son varias células que se van uniendo, ¿ya? Entonces, bueno, dice la forma más común o más abundante de las células fúngicas, de las células de hongo, es filamentosa. Un filamento es un cuerpo alargado y cilíndrica, ¿ya? Ahora, las células estas, para dar origen a estos hongos pluricelulares, se van como ubicando una detrás de la otra, ¿ya? Y forman un filamento, y ese filamento, entonces hay una, otra, puede haber otra y otra, y forman un filamento que se le llama hifa. Todo esto podría ser una hifa, ¿ya? Y a su vez, varias hifas, ¿no es cierto?, forman algo que se llama micelio. Entonces, estos hongos pluricelulares, como estas setas, ¿no es cierto?, ya, están constituidos por hifas y micelios, ¿ya? Ahora, observemos acá entonces, esta sería, ¿no es cierto?, aquí habría, ¿no es cierto?, esto sería una hifa, donde hay una célula y otra célula. Pero fíjense ustedes que aquí hay una especie, ¿no es cierto?, vamos a ver más adelante, en la otra diapo, ¿no es cierto?, esto es como un tabique que se establece entre dos células que constituyen esta hifa. Entonces, en palabras bien simples, ¿qué es lo que es una hifa? Es como una hilera de células fúngicas o células de hongo. Pero estas células están conectadas entre sí, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Y ahí eso implica que los materiales que constituyen a estas células se pueden traspasar de una célula para otra, por ejemplo. Puede pasar algunos materiales acá, ¿ya? Aquí igual. ¿Ven? Y esta abertura que hay entre esta especie de tabique, que se llama septo, este tabique que se puede establecer, no todos forman tabiques, ojo, ¿ya? Este tabique podría ser que estuviera cerrado o podría ser que tuviera un poro, y ese se le llama poro septal, ¿ya? Entonces, esto sería una hifa y aquí tendríamos, por lo menos se ven dos células que constituyen a esta hifa, ¿ya? Preguntas. Preguntas. Bueno, acá en color celeste tendríamos, ¿no es cierto?, la membrana celular, ¿ya? Y en el color más oscurito, medio amarillo, estaría la pared, ¿ya? Y adentro entonces nos encontramos, por ejemplo, con el núcleo, que tiene una membrana, hay material genético, ¿no es cierto?, al interior,
y un retículo endoplasmático, que eso ya lo conocíamos, y aquí hay una serie de vesículas, por ejemplo. Hay mitocondrias, por ejemplo, acá. ¿Ya? Aparato de Golgi también encontramos. Aquí hay, fíjense ustedes, 2 núcleos. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Ahora, el micelio que se forma es un entrecruzamiento de hifas, y las hifas que dijimos eran como células, ¿no es cierto?, de los hongos, como en hilera, pero que están conectadas, que están comunicadas, ¿ya? Entonces, estas hifas puede ser que encuentren, ¿no es cierto?, condiciones favorables, como humedad suficiente y, ¿no es cierto?, suficientes nutrientes, y se produce esta ramificación, ¿no es cierto?, se va como multiplicando, ¿ya? Ellas se van extendiendo. Bueno, y aquí hay una célula, ¿no es cierto?, que sería parte de una hifa, ¿ya?, y donde muestra un poquito más de detalle. Y acá yo al lado quise colocar, ¿no es cierto?, cómo se van extendiendo varias de estas hifas y constituyen el micelio de un hongo. Entonces, aquí hay hifas en el sombrerito y en esta especie como no es tallo, de filamento, pedúnculo también se le puede llamar, ¿ya? Todo esto está formado de hifas, y estas hifas que se van como ramificando constituyen el micelio, ¿ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, una célula individualizada, ¿ya?, y los organelos que se mencionan. Ahora, fíjense ustedes lo que decíamos, las células de los hongos acá, en estos hongos pluricelulares, son como tubulares, son filamentos como medio cilíndricos, y en su extremo termina como en forma redondeada, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, lo que decíamos delante, las células en una hifa, de un filamento de hifa, pueden estar separadas por una especie de tabique, y a ese tabique se le llama septo. Aquí está, mostrado. ¿No es cierto? Eso mismo agrandado. Todo esto sería una hifa, donde tendríamos una célula, otra célula, ¿sí? ¿Ya? Entonces, las células aquí estarían separadas por una especie de tabique. ¿Ya? Y ese tabique podría ser que tuviera un poro. Ahora, a ese tabique, insisto, se le llama septo. Ese es el septo. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está más claramente. Bueno, como dice ahí, hay septos que son incompletos y pueden presentar una perforación o poro. Poro septal, cuando está en el centro, también podría ser que tuviera varias perforaciones, o sea, varios poritos, ¿ya? Ahora, esto permite, como decíamos delante, flujo citoplasmático, movimiento, ¿no es cierto?, intercambio incluso de núcleos y organelos que existen en estas, ¿no es cierto?, en estas células, ¿ya? Ahora, hay veces, ¿no es cierto?, cuando existen estos septos, ¿ya?, estos septos que tienen un orificio, ¿no es cierto?, pueden presentar estas células este corpúsculo o cuerpo de Woronin, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace este cuerpo de Woronin? En caso necesario, como que tapona el poro, y de esa manera no se produce flujo de, ¿no es cierto?, de estos materiales citoplasmáticos. Entonces, algo característico de las células de los hongos, ¿ya?, es la presencia de estos corpúsculos de Woronin. ¿Y qué es lo que hacen estos corpúsculos? ¿Cuál es el trabajo de ellos? En algunas oportunidades, como taponear ese poro que existe, ¿no es cierto?, en estos septos. ¿Ya? ¿Listo? Y de esa manera obstaculizan el paso del citoplasma, ¿no es cierto?, y organelos. Lo taponean acá e impiden que haya flujo de citoplasma, organelos, núcleos, etc. ¿Ya? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando
¿Cuándo se puede producir esto? Cuando una célula muere, ¿no es cierto? Y de esa manera van a evitar, ¿no es cierto?, que se pierda material. Si esta está muerta y aquí hay un poro, entonces se va a taponar acá para que esta célula, ¿no es cierto?, no pierda parte de su contenido citoplasmático. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas. ¿Estoy hablando en chino, estoy hablando en inglés, estoy hablando en español? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se ha entendido lo que estamos hablando o no? Sí, profe, se entiende. Ya. ¿Listo? Se entiende. Es curioso los hongos, ¿ah? Bien especiales. Entonces, si ustedes se fijan, esto no es un tejido. La hifa no constituye un tejido. Entonces, los hongos, que son pluricelulares, ¿no es cierto? Si bien son pluricelulares, pero aquí no hay ni tejidos, ni tampoco hay órganos. Entonces, la estructura de los hongos, debido a las células que ellos presentan, ¿no es cierto?, es simple. ¿Ya? Bueno, y aquí yo lo mismo coloqué, ¿no es cierto? Esto es una hifa, donde hay una célula y otra. Aquí está ese tabique, el septo, pero es un septo completo. Aquí no hay orificio, ¿ya? No hay perforación. O sea, si lo miráramos por acá, si nos pudiésemos poner aquí y miráramos hacia allá, no hay perforación y se vería así, el septo está completo. Y, ¿no es cierto?, en el caso de que haya, ¿no es cierto?, bueno, están estos tabiques, estos septos, porque puede no haber septos también, ¿ya? Y si hay un poro, esta abertura, existen estos corpúsculos de Woronin, ¿ya? Y si lo miráramos de acá, a este septo veríamos así, ¿ya? Un septo con un poro central, si lo miráramos desde este extremo, de este extremo y de frente, ¿ya? ¿Se entiende la perspectiva de los monos o no? Bueno, hablemos de la pared celular, ¿ya? Al igual que en las células vegetales, ¿no es cierto?, y en las células procariotas, la pared se encuentra por fuera de la membrana celular. También es una estructura rígida y también contribuye a darle la forma, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, tiene diferencia, ¿no es cierto?, en cuanto a su estructura, ¿ya?, a su estructura y a los componentes de la, ¿no es cierto?, si yo la comparo con las otras paredes, ¿ya? Y se compone de proteínas y también de polisacáridos. ¿Qué es lo que es un polisacárido? Es un hidrato de carbono complejo. Nosotros, cuando uno estudia un poquitito acerca de los hidratos de carbono, uno los puede clasificar en hidrato de carbono simple. Por ejemplo, la glucosa es un hidrato de carbono simple, ¿ya? Y hidratos de carbono complejos, por ejemplo, estos polisacáridos, que están formados, ¿no es cierto?, de muchas moléculas, a su vez simples, o de monosacáridos que se llaman. La glucosa equivale a un monosacárido, ¿ya? Y se pueden unirse miles de moléculas de glucosa y constituir, ¿no es cierto?, hidratos de carbono complejos como algún polisacárido, ¿ya? Bueno, y en el caso de la pared de los hongos, de las células de los hongos, ¿no es cierto?, está formada por proteínas y ciertos polisacáridos, ¿ya? Y a su vez, estas proteínas están asociadas a polisacáridos también y constituyen lo que se conoce como glicoproteínas. Entonces aquí está mostrando que esto sería una glicoproteína. ¿Qué es una glicoproteína? ¿No es cierto? Es como, vamos a decirlo de una manera simple, lo acabo de inventar, es como una molécula mixta, que se unieron proteínas y se unieron hidratos de carbono y constituyeron lo que se llama una glicoproteína. Entonces, en la pared, aquí todo esto sería, estoy pasando el cursor, todo eso sería la pared celular de hongos, ¿ya? Y aquí estaría la membrana celular, ¿ya? Entonces, esos serían estos glicoproteínas que constituyen, ¿no es cierto?, esta pared. Y por otro lado, aquí tendríamos, ¿no es cierto?, otros hidratos de carbono, por ejemplo, que son el galactomanano y otro que se llama glucano y también la quitina.
Estos son, sobre todo el glucano, son los principales hidratos de carbono que constituyen, ¿no es cierto?, a las paredes de las células de hongos, ¿ya? Y aquí nosotros encontramos, esos serían los glucanos, ¿no es cierto? Y entre medio estarían, ¿no es cierto?, estos galactomanano y la quitina, ¿ya? Y una matriz que tenemos acá, amorfa, de otros compuestos, si nosotros nos fijamos, ¿ya? Bueno, eso sería acerca de estas estructuras que son distintas a las que tienen, ¿no es cierto?, otras células eucariotas. Bueno, y la membrana plasmática, ¿no es cierto?, es una membrana similar a las otras membranas, sí en este caso, ¿no es cierto?, esta doble capa de fosfolípido ya es un poco más delgada, ¿ya? Y tiene sí algunas invaginaciones. Una invaginación es, en este caso de la membrana, implica que la membrana se va hacia adentro, se va hacia el citoplasma y se forma una especie como de bolsita. Entonces, imagínense ustedes que tienen un globo infladito, ¿no? Así que va a reventar. Y piensen que pueden hundir, van a hundir, van a hundir, pues con el dedito van a hundir el globo y la pared del globo se va a ir hacia adentro. Eso sería una invaginación en ese globo. Ya. En el caso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En el caso de las células de los hongos, pueden presentar estas invaginaciones que se llaman lomasomas. Bien raro el nombre, ¿ya? Entonces, eso es como algo como extra de estas células, ¿no es cierto?, el que forman estas invaginaciones, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, pasa a ser como un organelo típico de estas células, ¿ya? Ahora, como decíamos entonces, esta membrana, ¿no es cierto?, es más delgada, es más fina todavía que el de las otras células eucariotas, ¿ya? Y aquí encontramos, este es un tipo de lípido, así como las células animales poseen colesterol, aquí nosotros encontramos unos lípidos que se llaman ergosteroles, y que de alguna manera ellas influyen y contribuyen con esta fluidez que tienen las membranas celulares, porque todas las membranas celulares son similares, ¿ya? En la mayoría, ¿no es cierto? Y estos ergosteroles, que son lípidos, ¿no es cierto?, como decíamos, le dan fluidez y estabilidad a la membrana celular, ¿ya? Bueno, y el citoplasma, ¿no es cierto?, es similar a lo otro, un fluido acuoso que constituye la mayor parte, ¿no es cierto?, del volumen de la célula. Ahí hay inclusiones que son, ¿no es cierto?, como materiales inertes, ¿no es cierto? Hay vacuolas y los otros organelos que mencionamos delante, ¿ya? Cada organelo tiene una función específica y fundamental para la célula, ¿ya? Ahora, están estos, como decíamos, estos materiales que son como de reserva, que son las inclusiones, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y aquí dentro de los que destacan está de los organelos el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, ribosomas y vacuolas, son como los más destacados, ¿ya? Bueno, y en cuanto al núcleo, ya nosotros sabemos de antes, es un núcleo característico, ¿no es cierto? Lo que sí lo diferencia es que puede haber más de un núcleo en estas células, ¿no es cierto? Pueden haber dos o varios, ¿ya? Ahí se encuentra, ¿no es cierto?, el material genético, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, aquí nosotros sabemos que están todas las características de las células, ¿no es cierto?, y su funcionamiento, ¿ya? Bueno, y aquí hay una tabla donde yo estoy comparando las estructuras presentes en las células animales, ¿no es cierto?, y fúngicas, aquí presentes los tres tipos de células, y las presentes solo, ¿no es cierto?, en las células vegetales y fúngicas. Entonces, echarle una miradita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estructuras estarían exclusivamente en las células animales y fúngicas? ¿No es cierto? Lisosomas, por ejemplo, y centriolos. Por acá tenemos estructuras que están en los tres: cromosomas, nucleolo, el núcleo en general, ya, vacuolas, peroxisomas, citoesqueleto, bla, bla, bla.
¿Ya? Ahora, citoesqueleto propiamente tal en las células vegetales no es, así que ojo con eso, ¿ya? Y bueno, y presente en las células vegetales y en las células fúngicas, la pared celular. Y aquí algo sobre el reino protista, porque con lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, terminamos sobre las células de los hongos, ¿ya? Bueno, los protistas dentro, hay una cantidad de organismos bien diversos. La mayoría de estos son unicelulares, y ahí están los protozoos, como las euglenas, ¿no es cierto?, los paramecios, y otros cuantos más. Y también aquí encontramos a estas algas, ¿no es cierto? Encontramos a las algas aquí también, ¿ya? Entonces, encontramos un grupo de organismos unicelulares y encontramos también a las algas. La verdad es que estructuralmente no tienen como muchos aspectos en común, ¿ya? Las células también, aquí hay varias diferencias que en su minuto nosotros vamos a mencionar, ¿ya? Bueno, y ahí yo coloqué unas preguntitas, ¿no es cierto?, las típicas, ¿no es cierto?, de final de la clase. Mencionar 3 características de los hongos, hacer que las células de hongo, qué estructuras poseen que las hace diferente a otras células eucariotas, etc. Y lo que estudiamos hoy día, ¿no es cierto?, ahí está. Así que vamos terminando porque yo me posé, yo pensé que era más temprano. Ya, ¿alguna pregunta, niños? ¿Alguna duda? No hay preguntas. Listo.